Alfredo Tapia es, junto a Gastón Atelman y Martín Fourcade, uno de los socios fundadores de AFT Arquitectos, el prestigioso estudio que en 2020 está cumpliendo sus primeros 25 años de existencia. A lo largo de su ya extensa trayectoria profesional han sido los autores de proyectos emblemáticos como el Malva, Casa Naranja, Plaza Galicia o las bodegas Navarro Correa, que quizá constituyen la cara más visible de un largo listado de encargos en nuestro país, al que se suma una reconocida producción internacional, con operaciones en países como México, Perú, Brasil, Emiratos Árabes y Noruega. Dicha producción le ha valido la obtención de un largo número de reconocimientos y menciones, tales como el Premio de la Década, el Premio Holcim o los Premios Conex, junto además a la exitosa participación en concursos nacionales e internacionales, tanto del ámbito público como privado. Este año los encuentras con sus 2 sedes históricas en la ciudad de Córdoba y en Buenos Aires, pero inaugurando nuevas oficinas para encarar sus próximos desafiantes 25 años. Bueno, una brevísima introducción. Alfredo, siempre nuevamente el agradecimiento y sobre todo el reconocimiento frente a los alumnos, y te dejo que empieces y cuentes tu experiencia. Dale, yo voy a compartir la pantalla, después me confirman si se ve bien. Para que primero voy con esto. Eso. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo lo veo. Ok. ¿Vos ves? Bueno. Sí, bueno, perfecto. Si tienen algún problema, después me avisan. Bueno, más allá de las introducciones de nuestra charla previa, que decía que siempre valoramos estas invitaciones a seguir en contacto con la universidad. Cada vez que tenemos que hablar sobre un tema, me gusta empezar yendo al diccionario, ¿no? Al diccionario, en este caso a Wikipedia. Entonces, buscando la palabra que es el centro de esta presentación, que es, en este caso, el título que me pasaron, que era el proceso de diseño del edificio en altura. Buscando la palabra estructura, encontré un par de definiciones que siempre son como muy esclarecedoras. En este caso fue la que puse ahí, probablemente no sé si se lee porque está un poco chica, casi la leo. Y dice: la palabra estructura, que viene del latín structura, es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado sistema. Que es una frase un poco vaga, pero que empieza a delinear algo que después confirma en la segunda frase, donde dice que los elementos estructurales son permanentes y básicos. No son sujetos a consideraciones circunstanciales ni coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser del mismo sistema. Esta frase que creo que encierra un poco el resumen de lo que voy a tratar de presentarles ahora a través de 3 proyectos, y que tiene que ver además también con, al lado de esta definición, en Wikipedia, la imagen que aparece es la de, para que no pase de diapos. Ahí va. A ver si esto funciona o no funciona. Pero... hay algo acá que pasa con el teclado. Bueno, paso con el teclado. Al lado de esa definición aparece una imagen de ADN, o sea, al lado de la palabra estructuras aparece como la imagen del elemento más básico, irreductible, sintético, esencial, que puede definir un ser que es precisamente el ADN de algo, el ADN de
de algún ser, y me gustaba ese punto de aproximación a la estructura, que en general los arquitectos a lo mejor muchas veces lo experimentamos como algo que suele ser un pensamiento de segunda etapa, donde primero las grandes ideas se produjeron en otro ámbito y después decir, bueno, ahora hay que desarrollar la estructura, las instalaciones o el resto de cuestiones que a lo mejor en una etapa de diseño pueden verse como limitantes al proceso creativo. Y esta definición lo que me hace ver, o es lo que voy a tratar de mostrar con los proyectos siguientes, es que precisamente la estructura, junto con el resto de elementos condicionantes, premisas, regulaciones, programas, etcétera, que condicionan un proyecto, son el ADN y participan o deberían participar desde el paso 1 del inicio de cualquiera de nuestros proyectos. Después, pensando también en esto, me hizo acordar de los cinco puntos de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura moderna, elaborada en el año, con este proyecto de Le Corbusier, de la Maison Dominó, de la Casa Dominó del año 1914, donde el primer punto precisamente era que la casa se elevaba sobre columnas. Pensemos en un contexto de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, inicios de la implementación de las estructuras de hormigón armado, donde hasta ese momento todas las construcciones eran básicamente muros portantes y aparecía el concepto de elevar las distintas plantas sobre estructuras, sobre elementos filares, los famosos pilotis. Y cuando uno ve este gráfico del año 1914, en cierta medida puede decir que hace 106 años que la mayoría de los arquitectos venimos repitiendo este esquema, este ADN, este gráfico que resume prácticamente el 90% de cualquier proyecto de housing, de dúplex, de edificios de viviendas, edificios de oficinas. Si uno lo sintetiza y lo reduce a sus componentes básicos y esenciales, se parece mucho a este gráfico que, como dije, tiene más de 106 años de antigüedad, con lo cual el tema de la completa el concepto inicial, esa búsqueda de la definición en Wikipedia de cómo la estructura se convierte en un punto de partida, en una de las bases, uno de los pilares en los que tiene que asentarse cualquier solución a cualquier problema arquitectónico que encaramos en nuestra profesión, ¿sí? A partir de ahí empecé a buscar dentro de nuestros proyectos. Hemos hecho varios edificios en altura, algunos que son más llamativos que otros. Esto era parte del trabajo que mencionaba hace un tiempo, que fue lo que desarrollamos a principios de 2010, 2011, que eran unos proyectos para Medio Oriente, para Emiratos Árabes concretamente. Hemos hecho edificios también acá, o proyectos en Córdoba, algunos más polémicos, otros que están construidos, pero finalmente decidí elegir 3 proyectos que a lo mejor son un poco menos impactantes en términos de altura o volumen, pero que para mí los 3 responden a esta premisa o concepto que estaba delineada en esa portada inicial, que es que el edificio es prácticamente el resultado de la expresión o de la manipulación de la estructura, que es una respuesta a las premisas generales de todo el proyecto. Este primer trabajo es un edificio de oficinas, resultado de un concurso privado al cual nos invitaron a participar entre el 2010 y 2011. Es un proyecto que está ubicado en Chacarita. Chacarita está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es justo ese punto rojo que está resaltado en el centro de la imagen. Está al frente de un parque que se llama el Parque Las Heras, que son unas
14 hectáreas, y lo que se ve en verde un poco más claro al centro, a la izquierda, es el cementerio de Chacarita. Para que tengo un problema que se van pasando las diapos y no se pausan, a ver. Pero no importa, sigo. El terreno concretamente era una esquina, un lado corto que está sobre la reconocida, la famosa avenida Corrientes, en Buenos Aires, un lado más largo sobre la calle que se llama Leiva, el parque que les mencionaba, Parque Las Heras, que son unas, entre 8 hectáreas, ahora perdí la superficie exacta, pero alrededor de 10 hectáreas de espacio verde, y un poco más abajo está el cementerio de la Chacarita. Voy a modificar un segundo, porque se ve que las transiciones están seteadas por un tiempo. A ver, cambiar esto. A ver si ahí funciona. Y el edificio era bastante complejo, tenía un programa que incluía varias actividades, son alrededor de 34.000 metros, que incluía un subsuelo, una sucursal para el Banco Galicia, un centro de cómputos, que era el nuevo centro de cómputos para todas las operaciones del banco, y también de tarjeta naranja, que pertenece al grupo económico de Banco Galicia. El centro de cómputos eran aproximadamente 1.000 metros destinados exclusivamente a servers y a centros de procesamiento de datos. Eso a su vez requiere otros 1.000 metros aproximadamente de equipos de refrigeración para todo el calor que disipan ese centro de cómputos. Tenía un sector de atención al público, obviamente el ingreso al edificio, nos pedían o propusimos un sector de estacionamiento para bicicletas que permitía que el 10% del equipo de una población de más o menos 1.500 personas que iban a usar el edificio pudiera ir y estacionar en bicicleta. El edificio no es muy alto, en un sector tiene 8 pisos, en otro bloque tiene 10 pisos. Proponíamos al centro, justo a media altura, un piso de usos comunes, a media altura de manera deliberada para fomentar el movimiento entre pisos usando escaleras y no ascensores. Entonces, a media altura del edificio poníamos áreas de capacitación, gimnasio, comedor, un bar, cafetería, una terraza. Sobre eso, un sector de oficinas de nivel intermedio ejecutivo, y en la otra parte del edificio, oficinas destinadas a un BPO, o lo que se llama un data center, un call center, el habitualmente llamado call center. Con todo ese programa, que ya de por sí era complejo, nos habíamos puesto como objetivo, es decir, cómo podíamos hacer con nuestra propuesta de generar el mejor edificio posible en 3 aspectos. El que fuera superador para la ciudad, que fuera superador para el equipo de trabajo que usa el edificio, y superador para el medio ambiente. ¿Cómo hacer para que nuestro proyecto significara un aporte o un avance en cada uno de esos 3 aspectos? El terreno es lo que les mencionaba hace un rato, es un terreno con una forma, con un polígono irregular. El frente más corto da hacia la avenida Corrientes y está orientado hacia el sureste, el frente más largo está orientado hacia el suroeste, sobre esa calle que se llama Leiva, y este sector en verde es el parque Las Heras, que está, este parque que les mencionaba de unas 8 o 10 hectáreas. La volumetría, la normativa de la manzana permite construir un volumen parecido a ese, llega a un máximo de unos 40 metros, con una serie de retiros y un par de niveles adicionales, y unos 32 metros sobre la calle Leiva, que es una calle de barrio de menor escala. Entonces, partiendo de esa volumetría máxima, nuestro
nuestra propuesta buscaba reducir al mínimo la altura del edificio sobre la fachada, de tal forma de minimizar la sombra del edificio sobre las calles, mejorar las condiciones de asoleamiento sobre veredas y calles en los dos límites, generar estas especies de aperturas que también permitan, teniendo en cuenta que el sol está del otro lado, el sol está del lado de esa torre más alta que ya está construida en la manzana, entonces este tipo de apertura iba a crear condiciones de asoleamiento o de menos sombra en la calle lateral, generar retiros lo más grande que pudiéramos, alejar el edificio de la línea municipal, de tal forma de crear una especie de parque lineal, que en algún caso esta vereda se va ensanchando y llega a tener unos 14 metros de ancho, y abrir la mayor cantidad de espacio público que pudiéramos en la esquina. Por la ubicación del terreno, el edificio tenía una condición particular, es que está muy expuesta a la orientación suroeste, que en verano es especialmente crítica, recibe mucha radiación solar, y en este tipo de edificios que de por sí tienen una carga térmica grande, las oficinas tienen un nivel de ocupación alto, hay mucha gente, hay muchos equipos que disipan calor, computadoras, equipos de tecnología, impresoras, etc. El consumo de energía para mantener el edificio acondicionado era realmente grande. Es grande en este tipo de edificios y especialmente en esa orientación. Entonces, otro de los problemas que queríamos resolver era cómo minimizar la ganancia de energía por la orientación al oeste. En base a todo ese programa y la forma que habíamos decidido organizarlo en sección, empezamos a tomar una serie de decisiones que después terminaron condicionando, dándole forma a la estructura. Un primer elemento es esto que se ve acá, que es una parte de la fachada que queda orientada hacia el norte. En este sector central decidimos como darle una pendiente negativa, una fachada invertida, creando una especie de alero convencional. La posición del sol entre invierno y verano en Buenos Aires, que es una condición parecida a la de Córdoba, varía entre una elevación de prácticamente 88 grados respecto al piso, que es la posición del sol en verano, que es la que está más arriba, y en invierno baja hasta aproximadamente 35 grados. Entonces, en verano, cuando las condiciones de radiación solar son más agresivas, la misma forma del edificio, esta especie de alero o galería, minimiza la radiación solar a la que está expuesta esa cara norte, ¿sí? Y en invierno, la misma sombra del bloque que está opuesto en esa especie de patio o apertura, también reducía la radiación solar que recibía esa fachada. Entonces, teniendo en cuenta las premisas anteriores de tratar de maximizar el espacio público en la zona de la esquina, generar esa fachada invertida orientada hacia el norte, invertida y tratando de liberar espacio en la esquina de tal forma que no se dé una situación que es habitual, que es en cualquier ochava o en cualquier esquina urbana suele aparecer la columna que cae de los pisos superiores. Entonces queríamos lograr que esa esquina fuera lo más abierta posible, ¿sí? Lo repito al video porque básicamente era un esquema de losas y columnas tradicionales, pero que decidíamos inclinarlas a aproximadamente 60 grados respecto a la vertical. Y esa inclinación es la que define esa fachada invertida y esa apertura sobre la esquina de Leiva y Corrientes. La segunda decisión que tenía que ver con esta exposición a la orientación oeste, decidimos resolver con algo que parece bastante obvio o simple, que es poner una cortina exterior al edificio que recibe distintos nombres. Nosotros lo llamamos screen, pero puede ser doble piel o doble fachada. Conceptualmente es poner un elemento que genere sombra y que en este caso reducía aproximadamente un 60% la cantidad de radiación solar que llegaba a la fachada del edificio. Obviamente también se puede resolver con cortinas interiores, pero como probablemente todos sepan, el efecto es infinitamente menos efectivo si
la barrera es interior a la fachada que si es exterior. Ese tipo de decisiones que se los ven bastante simples, ingenuas o directas, es decir, parecían problemas o premisas bastante claros, es decir, queremos más espacio público en determinado sector, queremos una fachada que funcione como una galería y genere sombra para evitar el problema de la radiación solar, queremos una piel externa por fuera de la fachada para también reducir el problema del consumo de energía para acondicionar el edificio. Se cuentan de manera simple, las puedo contar en una frase de unos pocos renglones, pero después materializarlas se convierten en un desafío de múltiples aspectos, empezando desde la estructura. ¿Bien? Esto, bueno, es un gráfico que resume lo que les comentaba recién, de que a través de esa especie de cortina exterior lográbamos reducir en un casi 50%, finalmente terminó siendo un 60%, porque regulábamos la opacidad de esa piel exterior, reducíamos en un 60% la radiación que recibe esa fachada orientada hacia el oeste. Además, queríamos promover el uso de, o disuadir el uso de ascensores por una cuestión de consumo de energía y además el uso de escaleras convencionales, no las habituales escaleras de emergencia que son obligatorias en todos los proyectos. Queríamos agregar un sistema de escaleras de movimiento vertical que fomente el encuentro entre personas, que promueva la actividad física, que genere viajes cortos dentro del edificio, entre pisos que no superaran los 2 o 3 niveles, o sea, alguien que está en su puesto de trabajo y que decide ir al gimnasio o al comedor o a un receso que tienen en su día, podía subir o bajar 2 o 3 pisos de escaleras sin necesidad de usar los ascensores, y generamos lo que llamamos como una especie de, lo denominamos Espacio Galicia, pero eran unos, exactamente eran, no me acuerdo el número, pero alrededor de 1500 metros de terrazas y espacios verdes y espacios recreativos entre interiores y exteriores, pero interconectando el área central del edificio. El piso intermedio, que era el nivel 4, el que está resaltado en verde, lo que está cuadriculado en este sector es un espacio, una terraza verde, y los que están cuadriculados en estas terrazas también otros espacios verdes, todos accesibles por escaleras abiertas y conectadas a espacios de encuentro, espacios recreativos, lugares abiertos que promueven esto, el encuentro entre personas que trabajan en el mismo edificio. Pues si no, es muy habitual en este tipo de edificios de oficinas que prácticamente no hay contacto entre pisos, excepto en el ascensor, con lo que eso implica que un viaje en ascensor demora unos segundos o unos pocos minutos. Todo esto fue creando toda una serie de desafíos a nivel estructural, porque probablemente lo estén viendo, nosotros separamos el edificio como en 2 bloques, un bloque sobre Avenida Corrientes, el otro bloque al que lo llamamos Leiva. En el interior está el acceso a esos 2 bloques. Sobre este espacio que tiene una luz, una separación de aproximadamente 20 metros, decidimos poner una terraza verde, con lo que eso implica de cargas extras, o sea, de por sí teníamos una luz exigente, como digo, alrededor de 20 metros, y además decidíamos aumentar la carga, prácticamente llevándolo a una situación límite. El modo estructural lo resolvíamos un poco de esa manera. Esas son las columnas que tenían aproximadamente 60 grados de inclinación. Las losas son unas losas macizas de 20 centímetros, que en el encuentro con las columnas tienen unos capiteles, unos engrosamientos que los llevan a 40 centímetros. Sobre los frentes de losa conectamos una serie de elementos metálicos que son como una especie de T, y con cada una de esas T, sosteníamos
vidrios que tienen aproximadamente 3,60 metros de alto por 1,30 de ancho, que tiene un proceso de serigrafía. Serigrafía son unos puntitos con una característica que se llama dual point, porque son blancos hacia afuera. Queríamos que el aspecto del edificio fuera claro, pero hacia adentro, hacia el interior del edificio, los puntos son negros, con lo cual se tiene mucho menos presencia y prácticamente, al ser puntos muy chiquitos, de cierta distancia de 1,5 metros, 2 metros, ya prácticamente se percibe como si fuera una superficie continua, opaca, como si fuera una especie de anteojos de sol. Entonces la percepción desde adentro hacia afuera es prácticamente natural, no se percibe que hay una barrera, pero esa barrera cumple una función muy efectiva de reducir sustancialmente la cantidad de radiación solar que recibe el interior del edificio. Y por ende, la cantidad de energía necesaria para acondicionar el edificio se reduce también drásticamente. Este es un poco el esquema estructural visto desde adentro. Las columnas son en hormigón, tienen unas dimensiones, una sección de 80 por 80 centímetros. Las luces o los módulos entre ejes es de 8 metros. Los 8 metros están definidos, que es un tema bastante habitual en las estructuras o en este tipo de edificios, que es considerar si hay parking debajo del edificio, si hay estacionamiento debajo del edificio o no, porque si bien puede parecer un tema muy menor, no lo es en absoluto, porque el estacionamiento condiciona desde el principio los módulos estructurales en base a, obviamente, los tamaños de las cocheras y de los automóviles. 8 metros suele ser un módulo bastante razonable porque permite 3 cocheras de 2,50 metros de ancho, más un espacio extra de 50 centímetros. En algunos edificios funciona bien la modulación entre columnas de 7,50 cuando la columna no es muy grande. Cuando la columna empieza a ser grande, como en este caso de 80 centímetros aproximadamente, si tengo una cochera donde cada columna nos roba 25 centímetros de un lado del otro, empieza a resultar problemático. Entonces el módulo de 8 metros empieza a ser como razonable y eficiente. Las losas tienen 20 centímetros, con capiteles, son losas macizas, es una solución que se puede aplicar en Buenos Aires. Buenos Aires no tiene sismo. Si alguna vez, o lo que puedan ver en publicaciones, visualmente es un dato que no pasa desapercibido en absoluto. Las estructuras cambian muchísimo en base a los requerimientos de sismo. Las estructuras en Córdoba, cualquier edificio, tiene un aspecto siempre mucho más robusto que lo que se ve en zonas sin sismo, como puede ser en Buenos Aires, y a medida que nos acercamos a zonas más comprometidas, como el oeste del país, Mendoza, Cordillera, San Juan, Salta, etc., se ven aún más robustas y aún más grandes que lo que estamos acostumbrados a ver acá en Córdoba. Las distancias entre losas son de aproximadamente 3,80 metros. Ese también es un dato que cambia dependiendo del uso del edificio. No es lo mismo un edificio residencial que un edificio de oficinas. El edificio de oficinas suele considerar un espacio, el espesor de la estructura de por sí, un espacio de piso técnico que suele consumir unos 15 centímetros para el tendido de instalaciones bajo piso, cableados, etcétera, todos los dispositivos tecnológicos que hoy se usan en oficina, una altura libre que no suele ser menor a 2,80 metros, y un espacio libre de cielo rasos para instalaciones de sprinklers, rociadores de incendios, aire acondicionado, bandejas eléctricas, control de datos, sensores de humo, etcétera, que no suele ser menor a 55, 60 centímetros, y mientras más haya, mejor, porque siempre se termina siendo escaso. Entonces la distancia entre piso y piso es de 3,80 metros. Todo eso fue que tuvimos que hacer un desarrollo muy minucioso de cada una de las estructuras. Nos pasaban
lo que les comenté recién era como el desarrollo general del concepto de la estructura. Acá se ven las columnas inclinadas, donde un poco aplicando lo que les decía hace un rato de encarar la solución de problemas desde la inexperiencia. Me acuerdo cuando teníamos reuniones con el calculista, le decíamos, bueno, básicamente la misma columna que está trabajando con unos grados de inclinación, pero claramente no resultó así. El hecho de inclinar las columnas dispara toda una serie de complicaciones a nivel de cálculo y a nivel de construcción. Eran columnas con un alto nivel de refuerzo, en algunos casos las columnas más exigidas, ahora acá me tapa el zoom, pero en la esquina, por ejemplo, donde no hay columnas precisamente en la esquina, llegamos a usar hormigones de resistencia H80, no sé si están familiarizados, pero habitualmente en las estructuras en Córdoba se usa un hormigón de resistencia H21, eso básicamente determina la composición entre árido, cemento del hormigón. El H80 es un hormigón de alta resistencia, muy líquido, muy fluido, que disipa mucho calor durante el proceso de fraguado. Entonces, lo que es habitualmente un encofrado tradicional de una columna, acá se convertía en algo completamente distinto, porque el hormigón es prácticamente líquido y el calor que disipa durante el proceso de fraguado también se convertía en un problema. Tengo unas fotos de la ingeniería bueno, la tengo un poco más adelante, de esos encofrados, pero se convirtieron prácticamente en un desarrollo especial para poder materializar esas columnas, especialmente las que están en situaciones más exigidas, ¿sí? Lo que me parecía interesante de este proyecto relacionado con lo que mencionaba en la portada es que lo que le da identidad, lo que constituye la imagen del edificio es literalmente la solución estructural, y la solución estructural es la respuesta a el tipo de requerimientos que tenemos, desde los más convencionales, de que tenemos un parking en subsuelo, espacios de oficinas que requieren plantas tan libres como se puedan, o sea, las columnas, el esquema estructural es el núcleo, que acá se ve en estos elementos que están sobresaliendo por la terraza. El núcleo son ascensores, escaleras de escape y baños y sanitarios. En este bloque trasero, el núcleo está en el centro, y la luz que hay la distancia que hay entre el bloque estructural en el centro y la pared estructural lateral es de 10 metros, y en este caso el bloque estructural está ubicado sobre la medianera, y la distancia que hay entre el núcleo y la fachada es de 20 metros. En este caso sí tenemos una línea de columnas intermedia, pero aún así las luces son bastante generosas y permiten mucha flexibilidad en la configuración de las plantas. A su vez teníamos este centro de cómputos que se ve en este nivel, que también requería tener la menor cantidad de columnas posibles. El nivel donde están todos los equipos de frío, de refrigeración del centro de cómputos, es este que está acá abajo, y básicamente la estructura refleja la solución del programa, y no es un pensamiento en segunda etapa, no es algo que como proyecto hayamos desarrollado nuestras ideas y que después hayamos dicho, ingeniero, solucióneme esto a ver cómo se sostiene, sino precisamente lo opuesto. La esencia, el ADN, la imagen general del edificio es literalmente el resultado de la estructura, ¿no? Una vez que poníamos la fachada y esta segunda piel, la estructura tenía una presencia un poco más sutil en términos visuales, y esto lo refleja bastante bien esta maqueta. Acá aparece esto que les mencionaba hace un rato. Queríamos abrir ese telón, esa cortina de protección en la esquina para darle más visibilidad a la sucursal, que está ubicada de manera lógica en el punto de mayor visibilidad sobre la avenida Corrientes.
Entonces levantamos esta especie de telón, cambiamos la forma, total, acá no necesitamos tanta protección solar. En este lugar que hay un Zoom, un auditorio que necesitamos un poco más de privacidad, en cierta medida bajamos ese telón, y acá en el centro, donde está el ingreso al edificio, volvíamos a abrirlo, ¿sí? A hacerlo tan transparente como se pudiera. Finalmente ese era el aspecto que debería tener el edificio de acuerdo a nuestro proyecto. Esa era la plaza verde que les mencionaba hace un rato, que está ubicada en el 4º piso, es decir, a unos 16 metros del piso aproximadamente, y con 20 metros de luz, con 4 árboles y un sector ahí de un manto verde, y esa forma que tiene como una especie de loma, no es del todo arbitraria, sino que también es el reflejo literal del esquema de momentos estructurales que tiene esa losa, que obviamente tiene una demanda de mayor sección de vigas en el centro. Entonces propusimos unas vigas invertidas que tienen precisamente en el centro una sección de aproximadamente 1,80 m de altura, y en los puntos de contacto con las losas laterales se reduce en altura. Este es un esquema rápido que habíamos hecho como para entender el edificio. Esta es una rampa que da acceso a lo que llamamos el bike parking, que es un estacionamiento para bicicletas exclusivo. La entrada de vehículos es por una rampa de manera tradicional, y esta es una rampa exclusiva para bicicletas. Este era el 4º piso, el 4º nivel, la plaza con esta especie de loma, que es el resultado de el diagrama de momentos estructurales que tiene que resolver esa losa. Este es el sector de esas escaleras que formaban este espacio que interconecta niveles a lo largo de todos los pisos de trabajo, y las terrazas que les mencionaba en los gráficos anteriores. Bien. No sé si viste el chat negro, ahí te están felicitando. ¿Cómo? En el chat, digo, ahí. ¿En el qué? Bueno, ¿sigo? Otra cosa ahí que preguntaba, uno de los alumnos preguntaba por los encofrados, ¿no? Que pregunta si todos son encofrados metálicos para la estructura de... Ahora tengo un par de fotos para mostrar durante el proceso de obra. Eso Sí, era fotos de obra, sí. Eso era un poco el aspecto que buscábamos, de que la estructura de noche, Claro, gracias a la iluminación, tome personalidad, y durante el día se veía como bastante más neutro, bastante como una estructura más vidriada y blanquecina, ¿sí? Esa es la foto del encofrado de las estructuras en B. Son una mezcla de encofrados fenólicos con todos estos refuerzos metálicos. A esto me refería hace un rato cuando usamos hormigones de alta resistencia, que son, como les decía, muy fluidos, disipan mucho calor, generan mucha fuerza, y en encofrados con menos refuerzos directamente los revientan, no funcionan. Entonces, esta es justo la base, el encuentro que hay entre la llegada de dos de estas columnas en B. Ahí se ve la foto de obra como la losa maciza de 20, el refuerzo frontal de la viga era de 60,
las columnas inclinadas eran, en este caso, de 60 centímetros, había las de la esquina eran de 80 centímetros, pero básicamente se percibían todos como si fueran del mismo tamaño. Y acá no se alcanza a ver, pero en algunas columnas centrales la losa tiene un engrosamiento, un capitel, para llevarla de 20 a 40 centímetros. Acá se ve en el proceso de obra el espacio este que les mencionaba, que queríamos liberar la esquina de columnas. Estas columnas de acá son las que, en las que usamos ese hormigón de alta resistencia hasta H80, y era por esto, por la altura libre. Esto tiene aproximadamente 8 metros de luz libre. La columna tenía prácticamente 11 metros de largo, más el voladizo de la esquina, y como pueden ver en la imagen, no hay otro apoyo entre esta columna y la que se ve en proyección de ese lado. Esto es lo que queríamos lograr. Este estado de la obra siempre me resulta especialmente atractivo, que es donde todavía no tiene los materiales, las terminaciones, las instalaciones, que es básicamente estructura. Se parece al gráfico este de 1914, solamente estructura, y lo esencial del edificio, y era el piso a la altura de la copa de los árboles del parque que está del otro lado de la avenida Corrientes, y tiene que ver además también con por qué elegí este tipo de obras, que si bien el tema es edificios en altura, hay una altura que está entre los 12 o 14 o 15 pisos, o máximo 20, que hace que los edificios o los espacios de los edificios sigan como todavía conectados con lo que pasa a nivel de piso, con lo que pasa a nivel de la calle. A partir de esa altura, más de 20 pisos, o 30 o más, por ahí son llamativos. Los proyectos son llamativos desde el punto de vista formal o por la envergadura, pero se empiezan a, en cierta medida, y esto es una opinión personal, desconectar del tejido urbano. Entonces, por eso los edificios que terminé, el que estoy mostrando ahora y uno o dos más, que los voy a hacer un poco más cortos, son más bien bajos. Este tiene una altura máxima de 10 pisos y logra este tipo de climas de estar en un piso y percibir el clima o la conexión con el entorno urbano. En este caso, la copa de los árboles del parque que está del otro lado de la calle. Esta es una foto cuando se empezó a montar la fachada vidriada con las pasarelas y los soportes a los que después constituyó esa segunda piel o esa cortina exterior. Esta es una imagen de la construcción de esa plaza en el cuarto piso con las vigas invertidas. Acá las vigas, el lomo de la viga está justo por debajo de este parapeto, y lo que absorbe precisamente representa el esquema de momentos que está resolviendo esa losa. Y finalmente el edificio, cuando está terminado, tiene este aspecto que se parece bastante, o consideramos que logró reproducir lo que buscamos. La estructura tiene presencia. Este piso, estos dos pisos en realidad, pues, son los que pertenecen al centro de cómputos y al piso donde están alojados los equipos de refrigeración. Acá se ven, gracias a la iluminación, tiene identidad y tiene presencia la estructura. Y en los pisos superiores se termina de completar esa idea. Esa es la vereda que les mencionaba, que por reglamento es una vereda que por normativa debería tener 2,50 metros de ancho, pero a través de esta decisión de ir empujando el edificio hacia afuera, llegó a tener hasta, en el punto máximo, tiene unos 14 metros de ancho. La foto es un poco en invierno, los árboles están sin hoja, pero este lugar cuando en verano y en primavera se vuelve realmente eso lo que buscamos, que era una especie de pequeño parque lineal. Esa es una imagen del lobby y de esa luz de 20 metros que hay entre una pared y la otra. Los espacios de oficinas desde el interior. Acá se ve un poco lo que les mencionaba, de que
la percepción del vidrio o de ese tratamiento de puntos negros que funciona como para detener la radiación solar desde adentro hacia afuera no son un problema, o sea, no interrumpen las vistas. Dejamos obviamente toda la estructura de la vista. Estas son las escaleras que están vecinas a esa plaza en el piso 4, y esta es precisamente esa plaza en el piso 4 con sus arbolitos creciendo y generando un espacio como este, en unas circunstancias que de haberlo tratado de hacer a nivel de piso hubiera sido imposible lograr estas condiciones de luz, debido a que son, en este caso, una calle relativamente estrecha con edificios de 10 pisos de altura en cada una de las caras. Entonces, trasladando este tipo de espacios exteriores a un nivel superior, en este caso al 4º piso, y sobre las otras 2 torres, logramos aportarles a todo al edificio y el equipo que lo usa estos espacios que de otra manera no tendrían nunca estas condiciones. Bueno, este es un video un poco corporativo, pero que muestra la obra. Pregunto, ¿se ve bien el video o se ve de manera entrecortada? Se ve bien, lo único que... Se entiende, sí, se entiende. No se se ve un escucha. poquito ralentizado, nada más. Ok, está bien. Bueno. Bien, entonces ese era un primer proyecto. Este es un segundo proyecto más chico, residencial, que el tema, la convivencia del uso residencial con las estructuras tiene también sus condiciones particulares. Este es un edificio que está en Cancún, esa es la Riviera Maya, esta es la posición del edificio, estaba justo al frente de la laguna Nachuté, que es, Cancún es como una ciudad que está un poco separada de la playa, y esto que tiene acá es lo que llaman la línea hotelera. Esto es una laguna y este es el mar Caribe. Este edificio estaba en una punta frente a esta laguna interior. Son 2 bloques relativamente bajos, esto tiene 8 pisos de altura, cada uno de estos bloques tiene departamentos que ocupan un piso entero, alrededor de 300 metros cuadrados cada piso. Son, digamos, medianos para el estándar de esta zona de Cancún, porque se maneja más bien con los estándares de Estados Unidos. O sea, a lo mejor en Córdoba un departamento de 340 metros suena a gigantesco, en esta zona no, por lo general son de escala media y bastante más grandes. Había un tema condicionante que eran las visuales. El edificio está en una punta, entonces hay una orientación
claramente superior a la otra, porque el agua está en una dirección, en otra dirección está básicamente el barrio. Y la otra cosa que nos pedían, y que también me hacía acordar a los 5 principios de Corbusier de la Maison Dominó, era el tema de que la planta baja estuviera abierta, no podía haber usos o unidades residenciales en planta baja, y por la ubicación del local no tenía otro sentido que fuera un espacio de uso común y abierto. Por el clima de Cancún, se puede plantear de que sean espacios ventilados, abiertos, sin cierres vidriados, porque es un clima como muy húmedo, caluroso, y en general la ventilación natural es más que suficiente cuando uno está en una situación de sombra. Este es un esquema de cómo era el edificio, son 2 bloques, cada uno, como les decía, tiene un departamento en cada piso. Esa es otra imagen desde la parte de atrás, y ese es un poco el aspecto que queríamos lograr, que básicamente es, si lo pudiéramos sintetizar, es losas, máxima cantidad de vidrio en la mejor orientación, están, por suerte, por la forma del terreno, las caras vidriadas o las caras con buenas vistas no están tan expuestas a la radiación solar, entonces nos podíamos permitir esto, de que fueran fachadas mayoritariamente de vidrio, aprovechando esto, buscar las vistas frente al agua, y nada más. O sea, lo que pretendíamos que fuera estructura y vistas, ¿sí? Las caras traseras tenían vistas, como les digo, a un barrio, y sobre esas caras apoyamos lo que era servicios, baños, ingresos de servicio, etcétera, que es lo que se ve un poco en esa imagen del render. Y lo interesante es que nosotros, la primera aproximación que hicimos a la estructura de este espacio fue con un criterio más bien a la Argentina, ¿no? Donde por cuestiones de costos o de tratar de minimizar los elementos estructurales, se busca que las luces sean relativamente chicas. Habitualmente en Córdoba o los edificios en altura que se construyen tratan de respetar la modulación de cada ambiente, entonces muchas veces las columnas están separadas 3,5 metros, 4 metros, 6 metros, y en general hay una cantidad sustancial de columnas. Entonces fuimos con un esquema, como les digo, a la Argentina, y cuando tuvimos las primeras conversaciones con el constructor, es común en este tipo de pisos, que tienen aproximadamente 300 metros cuadrados, como les decía, la planta, de que cada propietario pretenda hacer alguna personalización, algún cambio. Entonces alguien prefiere modificar un baño, integrar un dormitorio con la sala de estar, la cocina, si bien no moverla, pero a lo mejor cambiar alguna ubicación, con lo cual se empieza a parecer más a las características de un edificio de oficinas, y la premisa de reducir al mínimo la cantidad de columnas empieza a ser de valor. Entonces, ahí, trabajando con el mismo constructor, él nos propuso usar un sistema de postezado en las losas. Básicamente, para los chicos a lo mejor no están familiarizados, el postezado es, dentro de las losas se introducen unas mangueras con lubricante en el interior, se usan cables de acero, y esos cables de acero con un gato se tensan. Entonces básicamente es el principio de cuando yo sostengo un mazo de cartas entre los dedos, como aplico presión en los laterales, las cartas no se caen. Cuando dejo de aplicar presión, las cartas se caen. Entonces lo que hacen estos elementos, estos cables, y a través del tensado con una serie de gatos, le introducen presión lateral a las losas, aumentando mucho la resistencia y permitiendo luces mayores entre columnas, ¿no? Básicamente este es un esquema de cómo lo azul son estas mangueras por donde se introducen estas armaduras, y después en el extremo de la armadura se coloca un gato hidráulico, que es el que lo tensa, se colocan unos pernos y se cuela el hormigón, se espera
al fraguado y se sueltan los gatos. Tiene su costo, no es una tecnología que se pueda usar indiscriminadamente, hace falta espacio físico, es decir, hace falta, esto no se puede hacer, por ejemplo, en una medianera, porque es necesario contar con el espacio de poder poner este gato en el lateral y tener espacio para poner el equipamiento necesario. Entonces es un sistema que se puede utilizar en ciertas ocasiones, pero en este caso el propietario se sentía cómodo con esa tecnología, no el propietario, el constructor, se sentía cómodo con esa tecnología, tenía los recursos necesarios y en contrapartida lográbamos esto, que en una planta de 350 metros, básicamente teníamos como esquema estructural el núcleo de ascensores y escaleras, una columna en cada extremo, con lo cual apoyábamos 340 metros en el núcleo de 4 columnas. Y lo que logramos, lo que pretendíamos buscar era esto, el maximizar las vistas hacia la laguna, reducir la cantidad de columnas. Esta era una columna que aparecía porque empiezan, obviamente, un departamento, hacen falta subdivisiones, muros, dormitorios, etc. Y esto era lo que queríamos que pasara, o necesitábamos que pasara en la, si bien Cancún no está en una zona sísmica, sí está expuesta a los esfuerzos horizontales de los vientos y huracanes, ¿sí? Que los edificios se calculan con vientos máximos de alrededor de 300 kilómetros por hora, con lo cual los empujes horizontales, que no son iguales a los empujes sísmicos, pero sí empieza a requerir estos aporticados y estos refuerzos para darle rigidez al edificio en sentido horizontal. Esto que nos venía bien como refuerzo estructural también le daba presencia a la planta baja, porque como les decía hace un rato, la idea es que la planta baja quedara libre, y como finalmente nos habíamos quedado solamente con el núcleo y 4 columnas, si no teníamos esto, corríamos el riesgo de que se viera como decir, de piernas flacas, es decir, que nos quedaba como volando el edificio, pero aparecían estos elementos de poca sección, con lo cual agregar estos tabiques nos sirvió como para generar enmarques hacia la laguna, generar un juego de sombras que el atardecer será justo sobre el agua, entonces genera unas sombras súper interesantes, y a su vez cumplían esta función estructural. El fondo de la losa también está diseñado para engrosarse en los puntos que requiere, que tenían más solicitaciones. Y este era un poco el aspecto de lo que queríamos lograr en términos de proyecto. Acá se ven estos tabiques, esos refuerzos que les mencionaba hace un rato. Y el resto de la planta quedaba bastante libre o con muy pocos elementos estructurales, con muy pocas columnas. Así se ve la planta baja terminada, y ese es el aspecto que tiene el edificio desde el agua, ¿no? Pero me parecía interesante este edificio por eso, porque primero por el tema de que si la actividad residencial empieza a generar una buena cantidad de condicionamientos, porque el uso residencial por lo general considera espacios bastante más chicos, y cuando una planta está bien resuelta y optimizada, los cambios en plantas, en otras plantas, empiezan a crear alguna serie de deficiencias. Y con lo cual el planteo estructural empieza a ser clave para lograr ese equilibrio entre flexibilidad, pero adaptarse también a la rigidez propia del uso residencial. Y además, a ver, un segundo.
Perdón la interrupción. No, y el otro tema que mencionaba recién, que es interesante, es esto, el que cómo en determinadas circunstancias, para mismos usos, algunas tecnologías se pueden utilizar dependiendo del cliente, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de las premisas, los objetivos y los recursos disponibles, ¿no? Y el último proyecto que quería mencionar me sale un poco del tema de las estructuras de hormigón, pero que para mí siempre fue un proyecto súper interesante, que es un concurso que al final no construimos, que diseñamos en el año 2010, que era un concurso que se convocaba para diseñar una biblioteca en la ciudad de Rosario, en el cual por un lado decidimos participar, pero por el otro lado desde el primer día nos parecía un poco raro estar diseñando una biblioteca, que son edificios caros, complejos, que requieren una gran cantidad de recursos para mantenerse, y pusimos esta imagen que justo en el año 2010, el año de convocatoria del concurso, era el año que se presentaba el iPad, como una especie de metáfora de que claramente el acceso a la información ya había cambiado e iba a cambiar para siempre, y los libros siempre, si bien siempre van a seguir siendo como objetos de deseo y los vamos a seguir usando, el acceso a la información claramente no iba a ser a través de medios como una biblioteca, sino que iba a ser siempre a través de la web. Entonces, desde el primer día dijimos que íbamos a hacer una biblioteca, pero adoptamos una estrategia que la llamamos como una especie, un troyano, es decir, parecía una biblioteca, pero encerraba un montón de actividades en las cuales nosotros pensábamos que el proyecto podía llegar a ser mucho más útil a nivel público, ¿sí? Entonces, hicimos mucho hincapié en cosas que probablemente no sean las que uno habitualmente relaciona con el esquema de biblioteca. Queríamos usar mucho espacio público, integrar actividades de juegos que resultaran especialmente atractivas para chicos, para adolescentes, pues veíamos esto, que las bibliotecas se convierten como en el punto quizás menos atractivo para la generación de jóvenes. Entonces queríamos traer señuelos alrededor del proyecto que fueran como una puerta de entrada a el programa de funcionamiento de la biblioteca. Y se redució un poco en este esquema, que es el programa de la biblioteca, sobre el cual poníamos un programa de actividades que no fueran tradicionales. Encastrábamos ambos usos, resolvíamos todo con un módulo que lo repetíamos de manera indefinida. El edificio podía crecer o achicarse, siempre respetando este esquema modular y estructural. Le agregamos a esas actividades que son propias de la biblioteca nuevas actividades, tecnologías, servicios para el barrio, nuevas o actividades alternativas, espacios verdes. Generamos una serie de patios que aportaban ventilación y luz natural, y después completamos el proyecto con un pequeño bloque en altura que era para funciones administrativas. Y además interveníamos sobre el parque, tratando de recuperar la misma cantidad de espacio que estábamos ocupando con una cubierta verde en la parte superior de este edificio, que era bajo, básicamente una sola planta, con unas áreas en entrepiso, y esa pequeña torre para, como les decía, funciones administrativas. El mismo esquema en un diagrama, o sea, pensando en cuáles son las actividades típicas de una biblioteca, agregarle tecnología, servicio, lo que pensamos que eran señuelos o actividades que no son propias de una biblioteca, pero podían resultar útiles para el barrio, y literalmente transformamos ese programa en la planta del edificio, en un módulo que tenía aproximadamente 8 metros por 7 de lado, y que casi literalmente ya se transformaba en el diseño del edificio. La estructura era el edificio. Ese módulo, la particularidad que tenía es que estábamos proponiendo una estructura hecha enteramente en madera,
¿sí? En madera industrializada. Las columnas eran de madera, las vigas eran de madera, los cerramientos eran de madera. Los cerramientos nos servían como parasoles, como lugares de guardado para libros y como lugares de guardado para objetos. El esquema de montaje era el que se ve en este gráfico, eran columnas, vigas, cierres, parasoles, estanterías, una cubierta verde, las fachadas vidriadas y estos patios que se cerraban por una cuestión de seguridad, pero permitían el ingreso de luz y ventilación a este edificio de una planta única. Esta idea que básicamente el proyecto se limitaba a un módulo estructural nos permitía pensar en la idea de replicarlo. Siempre vimos el proyecto como una especie de complemento al sistema educativo. Veíamos que la función de biblioteca podía llegar a quedar obsoleta rápidamente o ser de poco interés, pero sí sabíamos que existe y existía y va a seguir existiendo en nuestro país la necesidad estructural, de nuevo para usar esa palabra, de mejorar o darle soporte al sistema educativo. Los sistemas educativos son sistemas que obviamente requieren mucho tiempo, mucho consenso, mucho desarrollo para implementarse, y hoy en día las necesidades, los contenidos, la tecnología, el interés de la gente cambia en tiempos mucho más acelerados que los que puede alcanzar un programa educativo. Entonces siempre nos imaginamos esta biblioteca como una especie de sistema educativo auxiliar, mucho más ágil, mucho más experimental, mucho más, audaz, que se animara a probar cosas y equivocarse, a implementar cosas rápidamente antes que queden obsoletas. Y nos gustó siempre la idea que el proyecto se redujera esencialmente a un módulo estructural que tenía 60 metros cuadrados, 8 por 7, 56 metros cuadrados. Se podían combinar 2 módulos y hacer un pequeño stand, se podían combinar 100 módulos y hacer un edificio como el que estábamos proponiendo. Ese sistema a su vez se podía, gracias a esa característica modular, se podía replicar en distintos puntos de la ciudad de Rosario y también en distintos puntos del país. O sea, consideramos que era una solución que, adaptándose a los requisitos ambientales específicos de cada lugar, podía ser aplicable sin problemas o se podía instrumentar en cualquier lugar del país. Y el aspecto del proyecto era lo que se ve en estas imágenes. Lo que les decía, que básicamente el edificio es la estructura, casi que se podría decir que estaba construido con un único material, porque era estructuras, cerramientos, estanterías, todos con madera industrializada, obviamente que teníamos que cerrar con unas carpinterías de aluminio y vidrio, pero el aspecto del edificio estaba dado exclusivamente por la estructura de madera. Estos eran los espacios interiores, el aporte de luz y ventilación de estos patios que se ven acá en el centro. Áreas para chicos que eran especialmente interesantes, pensando en esto, en que el tema de la educación es una necesidad urgente de la Argentina. Habíamos, en ese punto, hay un examen internacional que se llama PISA, que es un examen que se hace en distintos países y se evalúan 3
aspectos que es matemática, lenguaje y ciencias, y en ese año en particular y en el resto de los años en que Argentina participó, tampoco mejoró demasiado su rendimiento. Entre un total de 68 países que habían participado, Argentina había quedado en el puesto 65, cerca del más bajo, o sea, poniendo en evidencia que la necesidad y el problema de la educación en nuestro país es acuciante. Mucho énfasis en actividades creativas, artísticas, expresivas, actividades que puedan ser útiles para el barrio. O sea, probablemente la idea de la biblioteca, de un espacio en silencio y con libros y con gente concentrada, era lo opuesto de lo que queríamos lograr. Queríamos lograr eso, mucha actividad, de ruido, movimiento, gente, vitalidad a toda hora del día, todos los días de la semana. La idea de que tuviera mucha relación el interior como el exterior. El exterior era una especie de señuelo de crear un parque que resultaba atractivo para chicos y jóvenes, y que ahí, conviviendo con el edificio al lado, abriendo el edificio con actividades, convocarlos a participar de cosas. Y esta era una película corta de lo que podía llegar a ser el proyecto. Uy, sí, pasó con él. Acá se ve lo que mencionaba, que todo lo que se ve del edificio era esencialmente estructural. Qué buena pregunta, Negro. ¿Se había llegado a calcular este edificio o no? Sí, lo calculamos íntegro, presentamos el legajo ejecutivo. Con ese es un tema que vale la pena la pregunta, porque va siempre relacionado con lo que les decía al principio de este mantra del estudio de acercarnos a los proyectos desde la inexperiencia. No hay una gran experiencia en la Argentina del desarrollo de construcción en madera. Claro, Casualmente sí encontramos un personaje muy particular que resultó muy educativo, que se llama Héctor Servo, que es un rosarino. Primer punto de contacto, el edificio era en Rosario. Un loco relacionado con la madera desde joven, y que estudió y tiene posgrados en Europa y trabajó con proyectistas y en países con alta tradición en el trabajo de madera, y que desde hace décadas en Argentina impulsa la construcción y los proyectos en madera, del cual aprendimos mucho, y que fue nuestro consultor principal en todo lo que era el desarrollo de estas estructuras, comportamiento respecto al fuego, cálculo de las conexiones, el desarrollo de las piezas de conexión entre vigas, columnas, esfuerzos, etc. Y por último, estaba casado con una bibliotecaria de Rosario, o sea, todo parecía conectarse y cerrar por todos lados. Pero sí fue una experiencia sumamente compleja, porque al no existir tradición ni constructiva, ni en proveedores, ni en calculistas, en consultores, fue difícil el proceso, y nos llevó a todos a educarnos y a tratar de, entre comillas o modestamente, educar a muchas de las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, el tema del control de incendios fue clave. Me acuerdo que teníamos grandes discusiones con el departamento de bomberos, porque los bomberos consideran, por ejemplo, que una estructura de madera es frágil y una estructura metálica no. Cuando la estructura metálica a 700 grados colapsan, y colapsan de manera abrupta, y la madera, si bien se quema, este tipo de madera industrializada, está perfectamente estipulado
a qué velocidad se quema, y más aproximadamente se quema a nivel de 1 milímetro de espesor cada 2 minutos de fuego, de exposición al fuego, con lo cual uno puede predecir con mucha precisión cuánto tiempo tiene un elemento estructural para colapsar. Nuestra discusión, pues, en el Departamento de Bomberos de Rosario nos pedía que el edificio fuera F120, que significa que todos los elementos estructurales tienen que resistir 120 minutos de exposición al fuego. Y ahora a nosotros nos parecía una falta de criterio por un edificio todo en planta baja, que se podía evacuar en cuestión de pocos minutos, máximo 10 minutos, con lo cual considerar que el edificio tuviera que soportar 2 horas de resistencia. En general, todos los criterios de seguridad respecto al fuego no están basados en la idea de que el edificio no se destruya, sino que el edificio no colapse, ¿sí? Porque obviamente el fuego, la idea es contenerlo, primero con sistemas de extinción, sprinklers, rociadores, mangueras, hidrantes, pero después se asume que si el fuego toma un edificio, la estructura no tiene que colapsar. Y todas las estructuras sometidas a fuego constante colapsan. El hormigón estalla, el hierro o el acero también pierde resistencia y colapsa, y la madera también se va quemando, pero a una velocidad que era programable. Nuestra gran discusión fue esa, que por qué nos exigían 120 minutos, con lo cual hizo que tuviéramos que engrosar todas las secciones de las columnas y vigas 60 milímetros más, solamente pensando en que cada milímetro nos aportaba 2 minutos más de resistencia al fuego. Entonces, nosotros teníamos elementos que, según cálculo, tenían determinada sección, y los teníamos que hacer todos 6 centímetros más robustos, más grandes, más anchos, con todo lo que eso implicaba en términos de costo, ocupación de espacio, estética, etc. Pero bueno, nada, tenía que ver con el tema este de que cuando uno encara nuevas tecnologías o nuevas aproximaciones o promueve nuevas soluciones a problemas tradicionales, probablemente se encuentre con más problemas tradicionales. Pero, no obstante, fue un proyecto que todavía lo valoro mucho. Los otros 2 proyectos que mostré los construimos, y este proyecto no se terminó de construir por nada en particular. Como era un proyecto político, deben haber tenido otras prioridades, pero sí alcanzamos a desarrollarlo a nivel de proyecto constructivo. Y nada más, bueno, quería contarles eso, básicamente eran esos 3 proyectos. Buenísimo. Bueno, muy bueno, y no sé si alcanzaste a leer los comentarios de los alumnos, de los estudiantes también. No veo nada, estaba... Claro, cuando presentas pantalla no ves nada. Impactados un poco y felicitándote, y lo cual es totalmente extensivo. Ahí, bueno, ahí también se siguen poniendo felicitaciones. Rápidamente les pediría que si tienen alguna consulta la podemos canalizar a través del chat, o pueden levantar la mano y abrir el micrófono y hacérsela directamente. No sé si hay alguna inquietud por parte de alguno de los alumnos, de los profes. Yo tengo una pregunta respecto a la estructura del primer proyecto. Dale. En las últimas plantas del volumen de la derecha, haces como un retranqueo en diagonal distinto a la diagonal del edificio. Ahí aparecen unas columnas verticales. Esas columnas no se coinciden con la modulación de la estructura de los otros niveles, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve ahí la excentricidad de las columnas? Nada, apoyándose unas vigas de transición. Ese son el tipo de cosas por las cuales los ingenieros después nos quieren matar. Pero sí, fue eso, llamémoslo, fue un capricho arquitectónico, y tenía que ver con esa decisión original de ir retranqueando
los niveles superiores para maximizar el asoleamiento en la calle, pero si esas columnas en particular caen sobre unas vigas de transición, las vigas entre columnas, pero desde el punto de vista estructural es una solución que podíamos aplicar en los pisos superiores porque las cargas son obviamente mucho menores, pero que sería inviable en cualquier piso de los inferiores al ir acumulando cargas por varios pisos. Nada, fue una especie de esos, entre comillas, caprichos que nos damos los arquitectos, así como decía al principio que nos acordábamos en la época del Malva trabajando con el ingeniero Novillo, que en alguna esquina también le quitábamos una columna porque queríamos que se viera un corte y que no hubiera ninguna columna en la esquina. O sea, desde el punto de vista ingenieril es motivo para que nos odien a los arquitectos. Pero no hay que dejar de hacerlo. Bueno, hay también algunos comentarios sobre la valoración en el uso de la madera, que bueno, ellos dicen que no es habitual encontrar un proyecto de esta escala con ese tipo de resolución. Vos comentabas ahí el profesional Esquerbo, que sí, lo ubicamos, sí, ha venido a dar algunas charlas acá en el INTI. Héctor Servo, sí. Exactamente, es bastante conocido. Y te preguntan ahí... Un gran evangelista de la construcción de madera y que nada, siempre encara todo con un gran optimismo y después se encuentra con que la realidad no siempre lo acompaña. Pero nada, yo sigo mostrando este proyecto con la esperanza de, no sé si probablemente pero otro, en países con más tradición en construcción en madera, ya hay edificios en altura. Me acuerdo, hay un estudio que se llama Lever, así como suena, Lever con B corta, que hacen todo es más, creo que lo puedo mostrar. Sigo compartiendo pantalla, a ver si lo busco en internet. Era Lever. Bueno, ahí preguntan sobre el tema de las luces en las losas, que vos habías dicho que en el primer proyecto eran luces de 8 metros, más o menos, ¿no es cierto? Entre columnas, sí, ahí está eso que estoy mostrando en pantalla. No sé si se ve. El Lever Architects es un estudio que casi exclusivamente se concentra en proyectos hechos estructuralmente en madera, así que vale la pena estudiarlos. Y ven, o sea, todos estos edificios tienen 3, 6, 9, 12 pisos, todos en estructuras de madera. Tremendo. Sí, la luz entre ejes del primer proyecto era de 8 metros y en algunos casos teníamos 10 en el otro sentido, pero digamos la luz entre esas diagonales era 8 metros. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Aprovechen que no es habitual que lo tengamos a disposición. Profe, yo creo que ahí la pregunta no la respondió porque preguntó ¿por qué son las luces tan largas y utilizó losas macizas? Bueno, en Buenos Aires se sienten mucho más cómodos con el uso de losas macizas porque les resulta más rápido, consumen un poco más de hormigón. En Córdoba el uso de la losa maciza prácticamente es mínimo, se usa siempre la losa casetonada, porque por el tipo de esfuerzo, flexión, etcétera, que requieren, son losas que siempre están en el orden de los 30 o 40 centímetros de altura. Tener losas macizas de esa altura empieza a ser inviable económicamente, pero en Buenos Aires resuelven losas de 12 centímetros, 15, 18 y hasta 20, sigue siendo una ecuación donde prefieren gastar un poco más de hormigón, pero se ahorran toda la mano de obra de lo que significa el casetonado, de poner los casetones, las armaduras, sacarlas, etc. O sea, es pura y exclusivamente una decisión económica, pero en Buenos Aires es muy común trabajar con losas macizas, en Córdoba no.
Bien, ahí hacían una pregunta también sobre el tema de los proveedores de maderas con los que habían estado consultando para el proyecto de la biblioteca. Y bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay varios proveedores, la mayoría todos ubicados en el noreste argentino, que es la zona del país que tiene más tradición de madera industrializada. Por ahí a lo mejor uno asocia el sur con la idea de construcción de madera, pero el sur tiene más como una construcción más bien artesanal, la clásica cabaña de troncos. La industria de la madera está más desarrollada en el noreste del país, donde están las grandes plantaciones. Argentina tiene fundamentalmente dos especies de madera industrializada, que es el pino y el eucalipto. Son dos maderas que por sí no son de buena calidad, pero industrializada, esto significa trabajada, convertida en vigas, en columnas, se corta en pequeñas secciones y se pegan entre sí, lo que se llama la mal llamada viga compensada. Se trabaja bastante en una industria que en el noreste del país está bastante desarrollada. Misiones, Corrientes, no me acuerdo ahora el nombre de los proveedores, pero sí podíamos generar estas vigas que tenían 60 centímetros de altura y tenían hasta 8 metros de luz. Lo que sí era un tema clave, de lo cual prácticamente no había proveedores locales, eran de los conectores. Porque también en las construcciones de madera, la lógica es como apoyar un elemento arriba del otro, y si uno quiere que estén conectadas al mismo nivel, como si fuera una viga de hormigón, necesita un conector, que son unas piezas de acero inoxidable con un alto desarrollo tecnológico que acá en Argentina no existían, y todos esos conectores sí eran importados de un proveedor italiano. Después, en todo caso, si quieren, les puedo conseguir más información y se los puedo pasar a Julio o quien me diga. Bárbaro, bárbaro. Sí, buenísimo, buenísimo. Siempre estamos. Hay otras. Hay varias preguntas, pero alguna dice de los proyectos de los Emiratos. Si habían llegado a diseñar algo de la estructura o algo de eso. Sí, los proyectos los hicimos, pero en general es como que no los quería mostrar tanto acá porque eran como mucho más lejos de nuestra realidad. Sí. No, llegamos a desarrollar proyectos ejecutivos, pero primero que muchas de estas torres, si bien son impactantes por escala, en términos de desarrollo son simples, es una planta que se repite, y lo que es un tema, porque muchas veces las torres que se ven como muy elegantes por esbeltas, en términos de rendimiento, son cuestionables, porque la estructura toma tal dimensión y el núcleo toma tal dimensión que después la planta usable es bastante, es proporcionalmente chica respecto a la demanda de recursos que requiere. Entonces, obviamente nos divirtió esa etapa de nuestro estudio, y lo hicimos y lo volveríamos a hacer, pero porque probablemente no refleja nuestra realidad cotidiana y tampoco la de ustedes como estudiantes, por lo menos ojalá que sí en el futuro puedan construir grandes edificios de esa escala, pero preferí buscar proyectos un poco más a la Argentina, de una escala más cercana, y en términos de programas más interesantes. Nosotros por ahí son impactantes a nivel de escala y de imagen, pero en términos esenciales, estructurales, son más simples. Más simples, tal cual. Exacto. Y también hay una pregunta con respecto viste que en el video final de Galicia habla de las normas LEED y del ahorro energético. Bueno, no sé cómo, si podéis contarle algo de eso, de esas exigencias de las normas o algo así. Sí, bueno, las normas LEED es un sistema que es un sistema. Todo eso abre una sí, es muy largo, pero digamos. Sí, pero básicamente es un sistema de normas desarrollado en Estados Unidos, que está pensado con una puntuación ideal óptima de 100 puntos, y se divide en categorías, que es
el ahorro de energía, cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad del sitio, es decir, si un sitio está bien ubicado, en un lugar con estructuras, si fomenta o mejora un área, o al revés, está en un área retirada, con lo cual exige muchos recursos para desarrollarse, es decir, unos puntos tienen que ver con el sitio, el otro con el ahorro de energía, el otro con el uso de materiales, la calidad del aire y el tratamiento del agua. Uno define una serie de estrategias y apunta a un puntaje. Sobre ese puntaje ideal de 100, uno dice, si llego a 50 puntos, adquiere una certificación LEED, 60 puntos es LEED en categoría Silver, 70 puntos Gold, más de 80 puntos es Platinum. Ese es un poco el sistema, y la parte cuestionable del sistema LEED es que es un sistema americano, pensado siempre para criterios y estándares de Estados Unidos. Es un poco tiene su costo, es decir, hay que pagarle a un profesional para asesorar en la etapa de proyecto, y hay que pagar a esta agrupación para la certificación. Claro. Es decir, es pero en este caso era una condicionante. Es una condicionante porque muchas de las corporaciones y las empresas les sirve o les exigen tener esa certificación, que es un sistema que dice, bueno, ustedes, acá hay un sello que dice que ustedes están cumpliendo. No obstante, es un tema que vale la pena abrir. Cada país debería desarrollar su propio sistema de eficiencia energética, o llámenlo de sustentabilidad. No deja de ser un poco contradictorio que el mismo país, que probablemente tiene los más altos estándares de contaminación, venda el sistema de certificación de sustentabilidad, pero bueno, funciona así. Es un sistema propio de los Estados Unidos, que han logrado difundirlo a nivel global, pero hay otros sistemas y sería necesario. Muchas de las estrategias que establecen obviamente son lógicas, tienen sentido común y buscan un efecto positivo real, pero en sí el sistema no es no está exento de críticas. ¿Está bien? Bueno. Siguen preguntando cosas. Te podrían tener hasta la noche preguntando cosas. Bueno, preguntan algo más de algún proyecto de acá. Yo diría que en principio, Alfredo, estamos, más que satisfechos, y creo que los alumnos también, muy agradecidos nuevamente te reitero, por tu predisposición. Y bueno, ya que estamos, te hacemos una invitación para futuras reuniones, digamos. Dale, sí, cuenten conmigo, porque como les digo, sí, vale la pena, me sirve para poner en orden ideas y juntar material y contar cosas saliendo de la rutina cotidiana. Así que sí, disfruto las invitaciones. Muchísimas gracias. Pueden invitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, espero que sirva. Gracias, negro. Saludos a todos. Gracias.